Buenas tardes. Bueno, yo como representante de un subproyecto de un grupo que viene trabajando sobre la guerra en el litoral, fines del periodo colonial hasta 1830 más o menos, nosotros pensamos la inclusión en el proyecto a partir de, digamos, de una constatación por la negativa, ¿no? Es decir, dado que una de las características del litoral de los ríos en el periodo que comienza en 1810 es el ascenso de un fuerte igualitarismo, es decir, de aspiraciones de nivelación y, digamos, marcas muy claras de aspiración a la igualdad, famosamente expresadas en un lema de lo que se puede llamar el artiguismo, aunque dentro del artiguismo hay un montón de experiencias distintas, que es esa de Naides es más que Naides, ¿no? O que Bartolomé Hidalgo llevó a poema como ¿por qué Naides más que Naides ha de ser más superior? Es decir, ¿de dónde proviene esa aspiración, ¿no? Es decir, ¿cómo fue, digamos, cómo explicar de qué modo se politizaron conflictos y tensiones prerevolucionarias y de qué manera la revolución también pudo eventualmente crear nuevos conflictos no necesariamente contemplados en lo que uno puede observar previamente, ¿no? Cómo puede ocurrir una dinámica revolucionaria. Y lo pensamos en dos ejes principales, el problema de la desigualdad, ¿no? Uno tiene que ver con algo que dijo Jorge, pero no en el plano económico. Una desigualdad más regional y otra más social. Regional en tanto y en cuanto una cosa interesante que ocurre en varios lugares de América, pero que es muy fuerte en el litoral rioplatense en este periodo, que se abre con la Revolución, es la aspiración, o sea, una reivindicación de igualitarismo de los pueblos en tanto espacios geográficos, ¿no? Es decir, bueno, decía el historiador español Portillo Valdés que nadie como el artiguismo, digamos, en toda América fue el que más llevó la idea de retroversión de la soberanía de los pueblos a su máxima expresión, al punto que un pueblito que ya ni existe, como Mandisoví, podía declararse soberano, es decir, que puede elegir sus propias autoridades, y por lo tanto, digamos, por la negativa también, uno puede pensar en una discusión con, digamos, el problema entre soberanía y desigualdad, ¿no? Es decir, la soberanía territorial, desigualdad territorial, ¿no? Lucha contra las jerarquías territoriales, que es una de las claves que abre el periodo revolucionario y que en el litoral es muy fuerte, sobre todo porque además termina con algo que en general no se ha estudiado tanto y que ha estado trabajando sobre todo Raúl Fratkin, ¿no? Que tiene que ver con cómo las provincias pueden defender su autonomía territorial, ¿no? Frente a poderes centrales, pero que dentro de las propias provincias lleva a una subordinación de los pueblos por parte de la capital provincial. Es decir, provincias que van a ser durante buen tiempo federales, comillas, hacia afuera, van a ser centralistas hacia adentro, ¿no? Es decir, lo que termina pasando en Santa Fe, en Entre Ríos más problemáticamente, pero en Corrientes o en la banda oriental, bueno, en Buenos Aires también. Entonces, un primer rasgo entonces de desigualdad sería de desigualdad territorial, de distinta distribución del poder político dentro de ese espacio que estamos analizando, ¿no? Y el otro tiene que ver con la desigualdad social y racial dentro del espacio que estudiamos, que tiene que ver con estas aspiraciones de nivelación que aparecen claramente formuladas en distintos momentos, en distintas fuentes. Bueno, por dar un solo ejemplo, la proclama del líder indígena Domingo Manduré, ¿no? Guaraní o minuano, nunca sé bien qué es guaraní, ¿no? Que le dice a los habitantes de Yapeyú cuando empieza el ascenso de la guerra en el litoral: sabemos que Dios nos dotó al crearnos de la libertad y de la igualdad ante Él y ante la ley, ¿no? Que obviamente es que un indígena en una sociedad fundada en la desigualdad entre indígenas y blancos, ¿no? Es decir, diga Dios nos hizo todos iguales, efectivamente en ese contexto es profundamente, bueno, lo que fue, ¿no? Una clara muestra de una revolución, ¿no? Entonces ahí lo interesante y lo difícil es rastrear, porque distintos estudios han ido mostrando que las sociedades rurales no eran tan desiguales como ciertos estereotipos tradicionales sobre América Latina, o que en algunos lugares lo son y en otros no, y entre esos estereotipos más ligados, por ejemplo, con una figura como John Lynch, ¿no? Por ejemplo, por dar
y la imagen un tanto idílica de Mitre en la introducción de Belgrano diciendo que es una sociedad puramente democrática, ¿no? Y destinada a la igualdad porque ya tiene una igualdad de origen. En el medio hay muchos grises y efectivamente el problema, bueno, ahí es cómo esa misma sociedad procesa localmente su idea de desigualdad. Es decir, cómo aquellos que van a luchar por la igualdad piensan. Y por supuesto, como pasa siempre cuando trabaja con ese tipo de sujetos, es difícil reconstruir esto, pero bueno, esa es parte del proceso. Y ahí hay una dinámica muy interesante que es que efectivamente, y Julio algo decía de esto, es decir, esta que hoy en día se conoce como la era de las revoluciones, ¿no? Este momento de construcción en Europa y América del mundo moderno, o por lo menos en esa parte del globo, tiene como característica central por el ascenso del igualitarismo, es decir, la disputa contra las jerarquías, que aparecen tanto la idea de soberanía popular como el derecho de consentimiento, como la idea de combatir contra la distinción que uno puede ver aparecer en distintas revoluciones de lugares muy variados y con sociedades muy diferentes. Poder explicar por qué es algo muy complejo y que creo que la historia global algo está intentando, pero muy difícil, pero que obliga también a trabajos muy intensivos localmente y de difícil factura, que es lo que un poco nosotros estamos trabajando. Porque lo interesante es cómo en el litoral esto aparece de una manera bastante extrema en el contexto americano, pero que son problemas que uno puede encontrar desde la lectura del libro de Buffon de biología diciendo que todos los hombres son iguales, y entonces eso es el enclave política cuando no tienes intención. ¿Por qué se da ese ascenso del igualitarismo a nivel euroamericano en ese momento puntual, ¿no? Trabajar eso a nivel local, es decir, ver ese cruce entre lo general y lo particular siempre es para mí lo más fascinante de esta disciplina. Y trabajar a nivel local es muy complejo por el nivel de fuentes disponibles y el tipo de aproximación que queremos hacer, ¿no? Y en términos concretos nos interesa cómo, digamos, el mundo de los pequeños pueblos se rompe con la revolución, es decir, cómo ese orden social que de alguna manera funcionaba sin caer nunca en la idealización que cierta historiografía hoy en día hace del mundo colonial muy funcionalista, ¿no? Como diciendo, digamos, hace poco alguien hablaba de el gobierno de los jueces, ¿no? Es decir, como una sociedad de tribus de Israel, como si, tratando de negar la existencia de un orden colonial, lo cual a mí me parece un disparate absoluto, ¿no? Pero en todo caso es una mirada fuerte. Es decir, en todo caso, efectivamente esa sociedad procesaba sus conflictos de una manera y deja de poder procesarlos de esa manera a partir de la revolución, y esos conflictos se politizan y eso lleva a un lugar totalmente distinto, con un proceso que obviamente no hay que jugar a las revoluciones por sus resultados, sino por si ocurren o no, ¿no? Es, efectivamente esa revolución llevó a unas ideas igualitarias que después no funcionaron, pero en todo caso no por eso no existieron, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, uno se acuerda de los esclavos de Haití, pero no los de Guadalupe, que estaban al lado, que hicieron lo mismo y solamente perdieron, y sus dirigentes se suicidaron en masa para no volver a ser esclavos, pero no por eso fueron menos revolucionarios que los haitianos, simplemente le fue mal, ¿no? Pero uno se acuerda más bien de los triunfadores siempre. Y acá un poco sirve porque tanto los guaraníes como buena parte de las aspiraciones de los paisanos artistas salieron mal para lo que planteaban, pero sin embargo eso no quiere decir que no hayan existido. Lo que nos interesa es explicar eso, por qué existieron y qué fue de ellas, ¿no? Eso a nivel, digamos, básicamente es eso, y después está acá gente del equipo que puede hablar mejor que yo. Pero además, digamos, eso es un subproyecto. El otro subproyecto es el de Religio, donde ellos están tratando de trabajar sobre, comparten en parte de la región, pero también es mucho más amplio, porque trabajan sobre Buenos Aires, Córdoba y el Paraguay, y en un periodo mucho más amplio, porque van de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, y trabajando sobre un sujeto muy particular, digamos, muy crucial, pero también más acotado, que es el clero, el bajo clero, y lo leo, digamos, atendiendo a sus condiciones de vida y a su desigual accesibilidad a bienes materiales y a cargos beneficios dentro de las estructuras eclesiásticas diocesanas, misionales y las órdenes religiosas. Es decir, también, digamos, con un eje en un sector, digamos, de la sociedad colonial y decimonónica que es clave, ¿no? Bueno, básicamente así nosotros buscamos nuestra inclusión en este proyecto, pensando la desigualdad. ¿Cómo? Sí, lo cual implica también, por supuesto, pensar las desigualdades. Digo, cuánto esta desigualdad social también tiene que ver con desigualdades económicas, por supuesto, o también cómo otras desigualdades ayudan. Es decir, una obviedad, ¿no? La desigualdad de género muchas veces puede servir como una desigualdad
atenuante la desigualdad de clase, ¿no? Por ejemplo, en un lugar donde hay mucha tensión social, pero esto ha sido mostrado en distintos estudios para distintos lugares, pero los varones ricos le garantizan a los varones pobres su dominio sobre las mujeres, eso puede atenuar, ¿no? Que otras tensiones que uno dice, ¿por qué no pasó otra cosa? No ocurriera. Entonces también la idea es estar atentos a distintas formas de desigualdad que también juegan políticamente en esa construcción de algo que efectivamente sí es llamativo y que sí es necesario explicar, que es ese ascenso del igualitarismo en el litoral a partir de la revolución, ¿no?